iniciar la grabación, así empezamos con las presentaciones, te agradecería. Disculpa, Su, ¿cómo? Un segundito, por favor, hasta que empiecen a grabar. Listo, ahora sí. ¿Cómo están todos? Buenos días. Muchísimas gracias por estar acá en este horario dentro de la jornada de trabajo. Pero bueno, se hace sumamente necesario avanzar con esta capacitación. Como todos ustedes ya estarán enterados, la provincia está alargando el programa provincial de rehabilitación post-COVID. Este programa, por supuesto, se lanza con el objetivo fundamental de poder brindarle una asistencia coordinada, organizada, un seguimiento a todos los pacientes que hayan cursado COVID en la provincia de Tucumán, sea que haya sido en la modalidad de internación e inclusive el paciente que ha estado en estado ambulatorio. La idea, bueno, el programa es un equipo de trabajo que la verdad que ha trabajado muchísimo elaborando los protocolos, el modelo de cómo se va a asistir, cómo se va a hacer el flujograma, cuáles son los criterios para que esté estandarizado este seguimiento y se pueda hacer de una manera ordenada en toda la provincia. Obviamente que el objetivo surge o la necesidad surge al ver, ¿no es cierto?, la cantidad de pacientes que han tenido esta enfermedad y están manifestando indudablemente un síndrome post-COVID, que es muy variado, con características múltiples, pero que indudablemente está presente y que el paciente, ¿no es cierto?, que ha transitado esta enfermedad, merece, requiere de nuestra atención y poder brindarle, como siempre, desde el sistema de salud, cubrir sus necesidades. Hay muchísimo estudio en el mundo a partir del post-COVID, si bien hay muchas cosas que se están recién terminando de definir y descubrir, hay mucha sintomatología que ya está descripta, está verificada y se conoce, y bueno, y podemos empezar, ¿no es cierto?, por ese camino para trabajar con el paciente y poder brindarle una solución de continuidad post-enfermedad. Dentro de este programa hay un equipo grande de personas, hoy no los voy a nombrar a todos porque son un montón, pero fundamentalmente que son quienes hoy nos acompañan para esta capacitación. Está el licenciado en kinesiología Martín Petersen, del Departamento de Rehabilitación del PRIS, la doctora María Eugenia López, que es la referente del programa de telemedicina de la provincia, y la doctora Beatriz Gil, que es médica neumonóloga del Hospital de Concepción, que son parte del equipo que ha trabajado con esto. También nos acompaña hoy la licenciada Marcela Lemet, de la Dirección de Salud Mental, que como sabemos esta es una de las patas muy importantes en el seguimiento del paciente COVID, no solamente la parte médica y de rehabilitación física, sino todos los aspectos que tienen que ver con estos otros componentes. Pero bueno, hay muchas personas más en el equipo que no las voy a nombrar ahora. La idea, estando ya las pautas escritas y definido cuál va a ser el circuito, el flujograma y cómo vamos a hacer este seguimiento, es comentarles a ustedes en esta capacitación, presentarles el programa, hacerles un paneo sobre cuáles son las principales características que puede presentar en una forma sintética el paciente post-COVID y contarles cómo va a ser el flujograma de seguimiento. Por eso es que se convocó a todos los profesionales que en este momento están atendiendo pacientes COVID, sea ambulatorio o internado, y que son justamente los que van a dar el alta a los pacientes para que justamente tengan la información para brindarle al paciente cuál va a ser el seguimiento y qué es lo que tiene que hacer. Así que bueno, dicho esto, esta capacitación la vamos a repetir hoy a las 19:30 por si alguien no se ha podido unir, para que les comenten a sus compañeros, si bien ya lo hemos informado. Y el día jueves vamos a hacer una segunda capacitación ya destinada específicamente a los profesionales que van a hacer la atención de los pacientes post-COVID en los distintos nodos que se estableció en la provincia, para comentarles ya los criterios específicos de atención y en el seguimiento. Bueno, dicho esto, empezamos con la actividad. Doctora López, si usted quiere iniciar. Hola, buen día a todos. Necesito saber si me escuchan bien. Sí, se escucha perfecto. Bien.
el objetivo de esta primera reunión de capacitación es transmitirle y que veamos entre todos cómo es el proceso que vamos a hacer de atención para los pacientes que han estado internados y para los pacientes que no han estado internados, ¿sí? Yo lo que voy a compartir, voy a poner en pantalla, ustedes avísenme por favor si lo ven. Sí, Es se ve, la... Perfecto. se Es la ve. presentación. En la presentación ustedes va a Poner empezar en el licenciado. pantalla grande de usted, por favor, A ver, ahí con la cupulita que está abajo del proyector, ahí a ver si lo podemos ahí poner. está. Ahí está, y te ¿Está bien? recomiendo, sí, ahí se ve Sí. perfecto, te recomiendo que después apagues la cámara para que ganes más sonido, digamos. Ok. A ver si puedo apagar la cámara. Perfecto. Bueno, la idea es comenzar un poco a comentarles, ¿sí? Dentro del programa del seguimiento del paciente post-COVID, el programa surge porque obviamente en todas las partes del mundo se empiezan a ver y a aparecer complicaciones posterior a que la gente infectada empezaba a aparecer con enfermedades que se han ido asociando a lo que es el síndrome post-COVID. Yo le voy a dejar la palabra en la primera presentación al licenciado Martín Petersen para que comience con la explicación del proceso. Martín. Hola, ¿se me escucha ahí? Ahí sí. ¿Se escucha? Hola. Ahí se escucha. Si quieres puedes apagar la cámara, Martín, para que se escuche mejor. Hola, ¿se me escucha? ¿Ahí? Sí. Sí, Martín, dale. Todo, bueno, este bueno, es un programa integral que busca, digamos, no tan solo tratar al paciente de los aspectos físicos, sino también del aspecto familiar, del aspecto laboral y también mentales. Antes que nada, comenzar con algunas definiciones. De que hablamos de COVID, ¿a qué llamamos infección aguda por COVID? Son todos los signos y síntomas de COVID-19 que ha durado hasta 4 semanas. Después que lo que es el COVID sintomático continuo, estas son recomendaciones internacionales que está escribiendo, si bien la pandemia es nueva, estos son de los países europeos, Inglaterra, España, que están escribiendo mucho COVID. El COVID sintomático continuo son tus pacientes que han quedado sin síntomas de COVID-19 desde la semana 4 hasta la 12ª semana. Disculpa, Y de ahí Martín. comenzamos a hablar, se llama el síndrome post-COVID. Martín, Sí, te interrumpo un segundito, se escucha muy entrecortado. bien, ya ves si cambio de dispositivo. Para. A ver, por favor. Susana, ¿podés desbloquear el micrófono de Andrea Márquez? Así utilizo ese dispositivo. Ya está desbloqueado, a ver si puedes ahí. Sigue bloqueado su. Ahí va. Ahí va. Ahora, ¿se escucha bien ahí? Ahora, ¿se escucha bien ahí? Ahora, ¿se escucha bien? Bajar el volumen. Ahí se escucha mejor, pero tenés que Ahí se silenciar el escucha. otro, por favor. Ahí sí, ahí está. Hola, Susana. Sí, se escucha perfecto, Martín. Listo. Bueno, entonces estaba hablando de lo que era el síndrome post-COVID. El post-COVID son pacientes que han quedado con signos, síntomas
que se desarrollaron durante o después de la infección compatible con COVID, presente durante la semana 12 y no son atribuibles a ningún otro tipo de diagnóstico. Después tenemos el COVID prolongado o persistente. Son signos y síntomas que continúan o se desarrollan después del COVID agudo, incluyendo tanto el COVID continuo como el síndrome post-COVID. ¿Por qué son estas definiciones? Y comienzo con estas definiciones. Porque son estos tipos de pacientes, son los que el programa va a captar. Son todos pacientes que ya han tenido de alta epidemiológica después de las 4 semanas y que han quedado con signos o síntomas o secuelas, ya sea que haya cursado su patología en algún hospital internado o ya sea que ha cursado su patología en casa. Entonces, nosotros hoy venimos a hablar y a capacitar sobre el proceso y el seguimiento que va a tener este programa. Entonces tenemos, el proceso de seguimiento va a ser paciente que no tuvo internado, y el paciente que estuvo hospitalizado. Así comienza, y esta es la matriz. El siguiente, OG. Entonces yo voy a hablar un poco del paciente que estuvo internado y de los pasos. El primer paso, que el paciente que haya cursado o haya tenido contacto con el sistema público, ya sea que haya sido internado en una terapia intensiva, en una terapia intermedia, en alguna carpa de algún hospital modular, el paciente, una vez que se le da de alta, el médico le da su tratamiento médico, sus recomendaciones pertinentes, es el primer paso. Y el segundo paso es cuando el paciente es informado del plan post-COVID y es anotado en una lista de alta. Esta lista de alta será informada a Telemedicina Central para que realice un contacto con el paciente en sus primeras 48 o 72 horas. O sea que el médico que le está dando de alta, cuando le dé de alta al paciente y le diga su tratamiento antibiótico, si tiene que hacer algún tratamiento de broncodilatador, también le tiene que informar que existe un plan que se llama post-COVID y este paciente va a ser anotado en una lista donde esta lista de datos va a pasar a Telemedicina Central para que Telemedicina se conecte en las 48 y 72 horas. O sea que el responsable de este proceso es el personal de salud del hospital que tiene que coordinar junto con Telemedicina para que este paciente sea contactado en las primeras 48 y 72 horas. Esos son los dos primeros pasos. El tercer paso, siguiente, OG. El paciente, ya en su hogar, es llamado por Telemedicina Central. Acá ya hace contacto y el personal de salud de Telemedicina Central realiza una evaluación y un triage. Esta evaluación es a través de un cuestionario, que es un cuestionario post-COVID de calidad de salud, donde acá el paciente tiene una evaluación integral a través de este cuestionario, donde ve los aspectos físicos, donde ve los aspectos psicológicos, donde ve los aspectos familiares y laborales de ese paciente. Esta evaluación también categoriza al paciente si es un paciente grave, moderado, leve, dependiendo si ese paciente, su etapa aguda, su internación lo ha cursado en una terapia intensiva, ha recibido ventilación mecánica, o ha estado en una terapia intermedia, o ha sido internado en una sala o en un hospital modular. Esta ficha, este checklist, básicamente contiene los datos del paciente, datos sobre el COVID agudo, o sea, la fecha de los primeros síntomas, la fecha del hisopado, el aislamiento, si ha sido domiciliario o no, cuándo ha sido la alta epidemiológica y dónde ha estado internado este paciente, porque de acuerdo a la internación lo voy a categorizar en leve, moderado, con o sin internación o grave. También se centra en la valoración de las comorbilidades, la adherencia al tratamiento, ¿no? Si tiene el paciente, cómo sigue su tratamiento médico, la valoración del estado emocional y la valoración de un estado funcional y social. Ahí
Siguiente, Eugenio. Le mostramos más o menos lo que es la ficha del checklist, que únicamente el personal de salud que está haciendo el triage y está haciendo el cuestionario tiene que ir marcando sí o no a cada evaluación que se haga, ya sea en el aspecto clínico, ya sea en el aspecto de salud mental o laboral. Siguiente, Eugenio. Bueno, ahí está la planillita para que después la vean. Y el quinto paso, la gente de salud, el personal de salud de telemedicina, una vez que hace la valoración a través de ese triage, toma la decisión. Si él observa que en su evaluación no hubo desviación de la sintomatología y el paciente se mantiene igual o mejor, el seguimiento y tratamiento se lo hace a través de la telemedicina. En caso contrario, que en el checklist o en la evaluación ha encontrado o ha advertido desviaciones de la sintomatología o ve que el paciente ha empeorado en algunos aspectos, hace una derivación al hospital de referencia donde el paciente fue internado para que haya una evaluación y un seguimiento presencial de ese paciente. En ese caso, telemedicina lo que hace es la derivación y la asignación de los turnos protegidos. El sexto paso, en el caso de que el paciente en la evaluación requiere una evaluación presencial y un seguimiento presencial, se dirige al nodo de referencia donde fue internado, donde se le realizará una evaluación presencial, las derivaciones pertinentes, o sea, la derivación ya sea a la parte cardiológica, neumonológica, o a la parte de salud mental, o si ese paciente merece o no una rehabilitación vascular o pulmonar, eso ya está a cargo del nodo referente. Y el seguimiento y el tratamiento del paciente va a ser presencial y la trazabilidad va a ser a través del hospital de referencia junto con la telemedicina. Y el último paso sería de este paciente internado es el alta del paciente. Bueno, más o menos ese sería los pasos y el flujograma que debería seguir un paciente que ha sido internado en los hospitales que sobre todo han sido referentes de COVID en la provincia. Bueno, le doy la palabra a la doctora Eugenia López para que continúe esta presentación. Ahora, ¿ahí me escuchan, chicos? Sí, Eugenia. Sí, Ok, perfecto. yo voy a salir un poquito de la presentación de la pantalla total, como para empezar, quiero verlo. Quiero ver si hasta aquí, digamos, han entendido o se entiende cómo va a ser el proceso de lo que son los pacientes internados. O alguien tiene una dificultad para algo. Pueden hablar, pueden decir lo que quieran. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Qué quieren decir cuando en el flujograma ponen desviación de sintomatología, con desviación de síntomas o sin desviación de síntomas? Eugenia, ¿contesta vos o contesto yo? Eugenia, contesta. No la escuché. No la escuché, a ver, porque se me cortó. Ahí, Eugenia, ¿me escucha? La licenciada Perret pregunta ahí en el cuadro cuando ponemos con desviación de sintomatología o sin desviación de sintomatología. Está bien. Hola, Lili. La palabra desviación Hola. la hemos decidido usar cuando nosotros, un paciente que en teoría se va de alta de un hospital y para seguir la evolución en su casa, se supone que a las 48, 72 horas, cuando nosotros lo hablamos, está en un estado general determinado desde su alta. Ahora, la desviación es cuando uno lo habla al paciente y hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio como lo establece la ficha que ha hecho la doctora.
donde de pronto no tenía tos y aparece tos, de pronto no tenía cansancio y aparece el cansancio o la disnea, o algo que te está haciendo salir de una evolución que venía bien, ¿sí? Escalofrío, chucho, lo que fuese, algo que te está indicando que el paciente ha tenido un retroceso clínico. Entonces de ahí hablamos de desviación, porque no sigue el curso que debería seguir de una buena evolución. ¿Se entiende? Perfecto, o sea, en esa que ponen sin desviación de sintomatología, ¿no, no debería decir nada más sin sintomatología? Esto se refiere a que el paciente... Acá, No se sin escucha, desviación Eugenio. Sí, ahí. Perfecto, ahí. Sí, son correcciones semánticas, por así decirlo, pero la idea es que entiendan que el paciente que clínicamente evoluciona bien y no tiene un retroceso clínico va a seguir su control desde telemedicina y no se lo va a derivar presencialmente. ¿Sí? No, yo sí entiendo porque estuve en el proceso de lo que se hizo. Yo lo que no quiero es que la gente que no estuvo en el proceso del desarrollo por ahí lleve a confusión. A eso me refiero. Perfecto. ¿Hay alguien de los que están presentes que entiendan esto? Si no pueden preguntar, por favor le pido, porque es importante que pregunten ahora esta parte del proceso operativo de atención al paciente. Yo, Euge, creo que es fundamental hacer hincapié en la parte de cuando se le da el alta al paciente, en la coordinación entre el paciente que se le da el alta, entra en la lista de pacientes de alta COVID o post-COVID, para que esa lista diariamente se le informe a Telemedicina Central para que pueda seguir el seguimiento y la trazabilidad y la generación de los turnos protegidos. Exactamente, Quiero, sí. yo justamente estaba esperando que alguien me pregunte, ¿y cómo nos comunicamos con telemedicina? Para ver si venían entendiendo o no el proceso. En cuanto a la comunicación, cada hospital que dé de alta los pacientes COVID, por ahora me van a tener que mandar un mensaje de WhatsApp de manera diaria de todas las altas, ¿sí? Yo al final les voy a poner ahí en los comentarios el teléfono mío que vamos a ir usando de esta manera hasta ver cómo nos va. Si adelante, más adelante hay que cambiarlo el proceso, lo vamos a ir cambiando, ¿sí? Pero ahora cada nodo, cada hospital me está mandando el listado de los pacientes que día a día se van de alta. ¿Cuáles son los datos que básicamente necesito? Es el apellido y el nombre del paciente, el número de documento del paciente, el celular, es importante un celular con el cual nos podamos comunicar porque nosotros hacemos la videollamada a través de la computadora, entonces si no nos ponen el celular no nos vamos a poder comunicar. ¿Sí? Esto lo digo porque hace un par de días de un determinado hospital me mandaron 4 pacientes de alta, de los cuales 2 tenían celular y 2 no. Entonces tendríamos que ver la posibilidad de que el paciente nos dé un número de celular con el cual nos podamos comunicar. Y el otro tema es el tema del alta, ¿sí? La fecha con que se vea de alta el paciente. También es importante corroborar, ¿sí?, que el paciente haya sido un COVID, ¿sí? Porque también en el listado que me van mandando, cuando yo entro a la historia clínica del paciente y empiezo a buscar todos los antecedentes del paciente, me encuentro que no tiene un hisopado o que no ha sido ni siquiera dado de alta en la historia clínica. Esto es muy importante porque la mayoría de los hospitales o modulares que tienen internados pacientes COVID tienen sistema informático y pueden entrar a la historia clínica y escribir todo lo que el paciente tiene. ¿Sí?
Bueno, ahora vamos al proceso de lo que es el paciente que no ha estado internado, el paciente que ha hecho la consulta al consultorio de febril, le han diagnosticado que es un COVID, el estado general está bien, se lo puede seguir de manera ambulatoria y se ha quedado en su casa los 14 días, ¿sí? Se refiere a las personas que tuvieron COVID, que cursaron la parte aguda en su hogar y persiste con síntomas o secuelas después de la alta epidemiológica. Estamos hablando que cuando nosotros damos de alta a un paciente post-COVID, se entiende que el alta es una alta epidemiológica, no es una alta clínica, ¿sí? Este paciente es el paciente que al no tener el contacto presencial, hoy puede autogenerarse un turno, ¿sí? A través de diferentes medios informáticos que se han desarrollado, ¿sí? Acá, bueno, en el primer paso, el paciente que no internado, que se encuentra con secuelas o síntomas después de la alta epidemiológica, se conecta al programa a través de la aplicación. La aplicación, ahí está, no sé si todas la conocen, pero si no, ahora enseguida se las voy a presentar. Hay una aplicación que se llama TuxSalud, donde a través de esta aplicación, desde que ha comenzado la pandemia, se ha incorporado lo que es un botón rojo, que es donde la gente que tenía síntomas COVID ingresaba, se agendaba y un profesional de telemedicina los llamaba, ¿sí? Para ver, le pedía los hisopados, le pedía el laboratorio, lo enviaba al hospital de manera presencial para hacer el diagnóstico o no de COVID, ¿sí? Y también y a partir de ahí lo que se hizo es ahora hacer un botón amarillo, ¿sí? Que ya se los muestro. Ese botón amarillo, hoy la gente que ha tenido COVID y que tiene no solamente un síntoma, sino que tiene alguna duda o tiene miedo o le pasa algo, puede ingresar a ese botón, autoagendarse un turno y después lo va a atender un profesional de telemedicina. Todo paciente que no estuvo internado tiene que seguir el camino del botón amarillo, tanto el que lo hace porque se enteró a través de una propaganda o el que fue espontáneamente a la consulta de algún modo. Por ejemplo, si ustedes si va un paciente al hospital o a algún CAPS o a algún lado a pedir o a solicitarles algo, sepa que más allá de atenderlo, les pueden informar que ellos pueden bajar la aplicación a su celular y que se pueden autogenerar o autoagendar un turno. Y si el paciente, como nos ha pasado en casos, en determinados lugares del interior, si el paciente no tiene la posibilidad de tener un celular, hemos trabajado con agentes sociosanitarios que han podido bajar la aplicación, el agente le registra el turno y el día y la hora que el paciente tiene el turno de la consulta virtual, se junta con el agente sanitario, a través del teléfono del agente sociosanitario se puede realizar la consulta, ¿sí? Y después dice, bueno, en el caso de las consultas espontáneas en los nodos, la institución deberá darle la información para que el paciente se gestione turno por la aplicación o por la página del ministerio o ayudarlo a poder gestionar el turno. Esto le muestro acá en la pantalla lo que es, si hoy ustedes entran a la página del Ministerio de Salud Pública de Tucumán, van a encontrar todos estos botones de colores, ¿sí? Se ha designado este que dice control post-COVID. El primero que se ha hecho es este, que tengo síntomas COVID, que empezó a funcionar el año pasado. Y para este programa se aplicó desde el Departamento de Informática lo que es el control post-COVID, ¿sí? La persona ingresa acá, donde dice ingrese acá, ingresa aquí y entra a esta base, donde dice acceder al formulario. ¿Sí? En este formulario el paciente ingresa sus datos y a partir de ahí le ponen un mensaje donde el paciente le dicen que se van a estar comunicando con usted. ¿Por qué no aparece el día y la hora exacta? Porque desde la semana pasada a ahora vamos recibiendo más de 800 personas que se han autoagendado el turno, ¿sí? Entonces sabemos que dentro de las 72 horas va a ser llamado. No queremos crear una expectativa de que el paciente esté esperando, ¿sí?
de manera en día y horario, porque es algo que sí no lo vamos a poder cumplir porque está establecido que dentro de las 72 horas se lo haga. Y a la par puede cancelar la solicitud si el paciente así lo desea, ¿sí? Y esta es la aplicación. La aplicación de Tuxalú es una aplicación que se ha hecho para los celulares, los Android, ¿sí? Que son los celulares que más comúnmente tenemos en Tucumán, en toda la provincia, ¿sí? Donde el paciente aquí claramente tiene que ingresar, vamos a ver si le puedo poner el video, donde el paciente claramente va a ingresar sus datos, dice el DNI del paciente, donde va a ingresar su fecha de nacimiento, ¿sí? Ahí yo lo estoy ingresando con mis datos, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Esto se impacta en el sistema informático, en el SGH. ¿Sí? Aquí si el paciente es menor de 6 años, va a ingresar el DNI de la mamá o del papá. ¿Sí? Esto es para que vean que el seguimiento se hace a adultos, pero también se hace a niños, ¿sí? Porque también es importante hacer el seguimiento a los niños. Se elige la empresa, se pone continuar y ahí me pregunta si el dato es correcto, pongo que el dato es correcto y ahí me pregunta quién soy de todas estas personas, porque ustedes saben que tenemos más de 1 millón. Y acá lo voy a detener un poco y quiero que vean. Esta plantilla de presentación tiene el botón que dice turno ya, que es para el seguimiento de patologías crónicas no transmisibles. El botón rojo que dice tengo síntomas de COVID, que este funciona desde el año pasado y es donde la gente se ha autoagendado un turno y el seguimiento del COVID dentro del domicilio. Y ahora está funcionando este botón que se llama control post-COVID. Aquí es donde el paciente ingresa en lo que es control post-COVID y tiene para agendarse en clínica de adultos o en clínica de niños. ¿Sí? Acá ya no le pide ningún dato más porque ya los datos lo ha tomado. Pide y ahí le dice que ya tiene su turno. A partir de ahí, digamos, eso se impacta en la base de datos nuestra. Ahí lo que están viendo es cómo le queda al paciente el turno, que sabe que ya tiene asignado su turno, ¿sí? Y que también puede cancelar en turno en caso de no precisar, ¿sí? Ahí se hace la cancelación de turno. Bueno, y ahí terminamos con lo que es la presentación de la aplicación, ¿sí? Eugenia, Sí. sí, un segundito, perdón la interrupción, pero hay 2 o 3 preguntitas en el chat que me parecen importantes antes de avanzar, ¿sí? Bien. Porque estamos con el paciente internado. Pregunta Daniela Saad si no sería importante que al momento del alta hospitalaria el paciente que amerite y necesite se vaya con un turno dado para que vuelva a control por consultorio externo de su hospital o donde corresponda. Bueno, eso va a depender del tipo de paciente. Si ustedes cuando Martina ha presentado los tipos de pacientes han visto que han puesto, a ver, vamos a ver si me voy a las diapositivas de más arriba, ha puesto los pacientes en 3 colores, ¿sí? Acá el leve, el moderado y el grave. Sabemos que el leve generalmente en el 80% de los casos no ha requerido internación, a no ser que haya sido un paciente con una patología, con una comorbilidad, ¿sí? Después está el paciente moderado y el paciente grave. El paciente, el grave, ¿sí? El grave, que es el que estoy marcando acá, es el paciente, como ha definido Martín, que es un paciente que ha estado en una terapia intensiva, que puede haber estado o no ventilado, que puede o no haber recibido plasma, que puede o no haber recibido esquema antibiótico, pero que dentro de la categorización es un paciente que ha tenido un mayor riesgo de vida, ¿sí? Ese paciente, si es un paciente que al ir de alta se va con determinadas secuelas, es un paciente que obviamente va a tener turnos presenciales para los diferentes especialistas, para el cardiólogo, para el neumonólogo, desde el hospital que se ha ido de alta. Ahora, ustedes saben que puede tener el turno para aquí a una semana, de aquí a 15 días.
¿qué es lo importante? Lo importante es que a las 72 horas nosotros lo llamemos y veamos que no tenga una desviación antes de que tenga el turno programado, ¿sí? El paciente leve, el paciente moderado, el paciente que si no tiene secuelas se va de alta, como pasa en muchísimos casos, le diría que más del 60% de los casos, se va con su recetario donde dice va a continuar X días de tratamiento de corticoide, antibiótico, etcétera, 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 y después continúe con su médico o busque un turno, ¿sí? Y es ahí donde nosotros intercedemos a las 72 horas viendo que este paciente no presente desviación. ¿Cuál era la otra Por pregunta? eso es que es fundamental esa coordinación entre la lista de pacientes que se te pasa a diario con telemedicina. Bueno, para poder sí o sí interceder, digamos, en esas 48 y 72 horas más allá de las indicaciones. Por eso ahí yo pongo en unas diapositivas que durante el alta se le da las indicaciones médicas y pertinentes, porque también puede ser indicaciones pertinentes de algún estudio complementario, y que sí o sí ese paciente sepa que hay un programa post-COVID que va a entrar en una lista y en tantas horas telemedicina se va a comunicar con ellos. Exactamente. ¿Cuál era la otra pregunta, Su? Y después hay una pregunta, es un comentario desde el Departamento de Rehabilitación que dice, entonces es fundamental realizar el test rápido o PCR a todos los pacientes, ya que hay pacientes que consultan por síntomas que no les realizaron ninguna prueba, ya que había 3 o más convivientes ya detectables para COVID-19. Hoy en día, gracias a Dios, en nuestra provincia están haciendo test rápido en la peatonal. La verdad que yo he tenido la posibilidad de comparar cómo funciona Tucumán con lo que es el COVID y el post-COVID y cómo están funcionando otras provincias. Y la verdad que es un orgullo cómo estamos trabajando. No hay puntos de comparación lo que se está haciendo. Aquí se hacen testeos masivos a la población y hay otras provincias que hacen testeos 2 veces a la semana. Entonces, yo creo que lo que es la parte del testeo, el test rápido también tiene sus indicaciones, porque si bien, les doy un ejemplo personal. Yo la semana pasada di positiva para COVID, por eso estoy aislada, pero tuve que esperar mis 5 a 6 días para poder hacerle la PCR como corresponde a todos mis convivientes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Generalmente sale alguien positivo de la familia y van todos locos a hacerse el hisopado, el test rápido, la PCR. Y hay que aclarar que, digamos, tiene sus indicaciones precisos y en sus días precisos. Si no hacemos antes, podemos salir un falso negativo y si somos asintomáticos, vamos a estar con el virus por todos lados. Entonces también, bueno, eso es algo que hay que poder transmitir a los pacientes. ¿Hay alguna otra pregunta, Su? Sí, después consultan si el checklist lo tendremos disponible de forma física o estará disponible para llenar en historia clínica digital. Después consultan, también te hago las 3 preguntas, si funcionarán los llamados el fin de semana y si los nodos referentes tendrían que pasar la agenda de los profesionales a telemedicina. Bien. Primero, vamos a lo que es el checklist. El checklist, para mi forma, y eso es algo que lo charlamos aquí, no hay ningún problema, no lo deberíamos tener en papel, lo deberíamos tener en una planilla digital que podamos ir marcando y hacerlo rápidamente, ¿sí? La realidad es que hoy este desarrollo informático no está, por lo tanto no lo vamos a poder hacer desde el SGH, ¿sí? Lo vamos a tener que imprimir o lo vamos a tener que poner en la pantalla trabajando en pantallas compartidas, como habitualmente trabajamos en telemedicina, e ir llenándolo o ir
haciendo la pregunta y en caso de encontrar datos positivos o de desviación, esos datos positivos se anotan en la historia clínica. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Con respecto a los nodos, era la otra pregunta. Bueno, los nodos. Con respecto a los nodos, todos los profesionales vamos a dar, ahora les muestro cuáles son los nodos y a modo de ejemplo, quiénes están en cada nodo. Igualmente, lo que es el perfil de cada nodo es diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, no todos tenemos la misma capacidad de dar respuesta. No es lo mismo un nodo que esté ubicado en un tercer nivel a un nodo que esté en otra área. El nodo que esté por ahí en un tercer nivel, como el Hospital Padilla o el Hospital Centro de Salud, será un nodo más completo, más complejo, y por ahí un nodo en otra área quizás no. Pero ya les muestro bien cuáles son los nodos y cómo están constituidos a modo de ejemplo cada nodo. Bueno, vamos a seguir. Estábamos acá. Bien. El paciente que no estuvo internado, que cursó su COVID en su casa, es un paciente que se le va a hacer el mismo tipo de evaluación, ¿sí? Con el mismo tipo de cuestionario, ¿sí? Y también se lo va a categorizar de la misma manera, no va a haber diferencia entre el que estuvo internado y el que no estuvo internado. ¿Sí? A partir de ahí volvemos a decir, si el paciente a nuestro criterio clínico, según las normas, según los protocolos y según la capacitación que nos va a dar después la doctora Beatriz Gil, vemos que aparecen síntomas que antes no estaban, esos pacientes serán derivados a sus nodos de referencia tratando de que sea cercano a su domicilio, ¿sí? Con una asignación de turnos protegidos. Y los que no, seguirán por telemedicina haciendo el seguimiento como lo venimos haciendo, ¿sí? Bueno, acá yo les muestro hoy en Tucumán, y digo hoy porque mañana pueden ser más, Dios quiera que se puedan sumar más nodos. Hoy en toda nuestra provincia hay 7 nodos, ¿sí? El Hospital Nicolás Avellaneda, que viene trabajando hace 8. bastante, 8, me falta uno, perdón. El Hospital Avellaneda, que viene trabajando hace mucho, el Hospital Eva Perón, el Hospital Regional de Concepción, Aguilares, el Hospital Centro de Salud, el Hospital La Madrid, el Hospital Padilla, y acá me falta Loma de Tafí, Loma de Tafí. Loma de Tafí Policlínica está Loma de faltando Tafí. acá. La Policlínica Lomas de Tafí, ¿sí? Cada uno, desde donde está, obviamente que tienen sus diferencias, ¿sí? Porque no es lo mismo hoy la complejidad de un hospital centro de salud que hace un referente de COVID o un hospital Padilla, por ahí la disponibilidad de días y horarios de diferentes profesionales con el hospital de Aguilares o el hospital de Concepción, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, aquí les traigo para que visualicen cómo estaría integrado el nodo del Hospital Avellaneda, donde va a haber un médico general, va a haber un cardiólogo, va a haber neumo, va a haber neurología, salud mental y kinesiología. ¿Sí? Ahí están con los nombres, con los horarios. Obviamente que todo esto puede variar, porque va a depender de cómo van cada uno de los profesionales dentro de su hospital. Hospital Eva Perón tiene medicina general, cardiología, neumo, fisiatría, kine y rehabilitación. Acá lo importante es entender que desde telemedicina, que hacemos una consulta virtual donde no tocamos al paciente, donde no ocultamos al paciente,
el desarrollo de lo que es la anamnesis y de interpretar lo que el paciente le dice al profesional, en este año y medio, todos los profesionales que están trabajando en telemedicina han podido desarrollarse dentro de su área y entender que los pacientes que nosotros vamos a derivar a la consulta presencial, en algunos casos específicos irá de manera específica el neumonólogo o el kinesiólogo, pero en general vamos a mandarlo al médico general o al médico clínico que le haga la evaluación presencial integral. Y a partir de ahí, con sus compañeros de nodo, irán viendo al paciente en este equipo interdisciplinario que se formó en cada hospital. Acá está Policlínica Lomas de Tafí, que tiene médico clínico, cardiólogo, neumonólogo, salud mental y kinesiólogo. Y acá, bueno, un poco la explicación de qué va a ser el nodo. El nodo va a ser va a realizar la evaluación presencial, va a hacer la derivación pertinente en su mismo equipo interdisciplinario, valorarán si es un paciente que hay que hacerle o no estudios complementarios, qué tipo de seguimiento va a tener ese paciente, capaz que el paciente ha estado angustiado y solamente la expresión de su taquicardia no ha sido una enfermedad cardíaca, sino de su angustia, entonces el paciente seguirá de manera presencial o virtual a través de lo que son los nodos de salud mental y nada más, y el resto se le hará, volverá a hacerse una evaluación a través de telemedicina. Y así hasta lograr el alta del paciente, ¿no? Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿cuándo le damos el alta al paciente? Bueno, eso es algo que después la doctora Beatriz Gil nos va a explicar. Así que bueno, hasta aquí quería llegar, a ver si yo voy a salir de la presentación, así podamos vernos y hacer las preguntas, si les parece. Es importante aclarar el tema de los nodos. Bueno, que cada nodo tiene su especialista y bueno, como decís, son diferentes complejidades y también no todos los nodos funcionan exactamente los mismos horarios de los especialistas, digamos. Es acorde a la realidad y a la disponibilidad que tiene cada hospital. Sí, así es, así es. No sé, chicos, ahora este espacio es un espacio que se abre para preguntas. Todo lo que ustedes observen, recuerden que va a enriquecer el proceso, ¿sí? Todo lo que ustedes vean. El objetivo de hoy no es hablar sobre el programa y los datos del programa, sino que interiorizarnos un poco cómo vamos a hacer para hacer este seguimiento y cómo nos vamos a conectar entre nosotros en los diferentes puntos de la provincia. Así que bueno, escuchamos con Martín las preguntas y bueno. Euge, perdón, soy Betty Gil. ¿Puedo decir algo? Un mínimo detalle. Hola, Doc, querida, sí, cómo no. Hola, bueno, Hola, un saludo a todos. Excelente la presentación, bastante claro. Me apena que en algunos no parece que no había una buena recepción del audio, pero esto va a quedar grabado y a disposición de todos en el momento que puedan volver a verlo. Y recuerden que esta tarde tenemos otro encuentro. A ver, con respecto a una pregunta que se hizo en tu presentación, Euge, de por qué, que la respondiste perfecta, Martín también aportó, sobre el por qué el alta no solo queda en el lugar de egreso del paciente con todos los turnos ya programados y es necesario el contacto, que el paciente quede registrado en la telemedicina porque es la forma que por ahora nosotros tenemos de que el paciente quede registrado, que es lo importante en esta nueva entidad que es el post-COVID.
que logremos registrar la mayor cantidad de pacientes que son dados de alta. Así como dijeron Martín y Eugenia, que el médico que da el alta registra todo, incluso hasta los turnos presenciales que el paciente pueda tener, pero independientemente de ese acto, el médico que dé el alta sabe a quién debe referirse para que se contacte con la doctora López a través de ese WhatsApp y registren en telemedicina central todos los pacientes. Es esencial que quede el registro, va a ser el orden y la forma de hacer la trazabilidad del paciente post-COVID. Quería aportar eso. Los felicito, chicos, estuvieron excelentes. Ahora sigamos con las preguntas. Buen día, ¿cómo le va? ¿Me escuchan bien todos? Sí, doc. Sí, perfecto. Bueno, le quería preguntar por el tema que cómo se va a trabajar con la gente que viene con un control, seguimiento domiciliario, en el caso de las obras sociales, porque si bien no tenemos mucha información de esa gente, pero nos requieren el servicio a veces, ¿de dónde vamos a sacar la información fehaciente de cómo fue su internación, su cuadro clínico, la verdadera evolución del aislamiento, ya sea domiciliario o una internación en un sanatorio? Porque acá hay un problema que se va a presentar de un momento a otro, que hay mucha gente que no nos va a decir la verdad exactamente cómo ha sido su aislamiento y lo controla en la parte privada. Recordemos que está PAMI también, que otro impedimento a la hora de articular con todo el sistema de salud pública. Eso es mi principal duda. Bueno, yo también estoy aislado y tengo la voz así, pero eso es lo que quería ver que resolvamos. Bueno, a ver, yo te voy a contestar a la pregunta. Por un lado, la Constitución nuestra, la salud es para todos, ¿sí? No vamos a, en primera instancia, lo que vamos a hacer es recibirlo al paciente, a tratar de sacarle los mayores datos posibles que se pueda de ese paciente, más allá de que yo creo que en la situación en que estamos, y sobre todo si esto es riesgo en nuestra vida, es difícil que podamos llegar a mentir de nuestra situación de salud. El tema con la medicina privada es que al no existir lo que se llama la interoperatividad de los sistemas informáticos, no nos vamos a poder juntar con la historia clínica del medio privado. Entonces eso sí va a ser difícil. Lo que hoy no puede pasar y lo que hoy no debe pasar es que cuando un paciente se vaya de alta de nuestro hospital, del sistema público de salud, no esté registrado en nuestro propio sistema. Y eso es lo más grave. Yo puedo entender hoy y aceptar que no tengamos interoperatividad con el sistema privado, pero ¿qué pasa cuando tenemos el sistema y no lo usamos? ¿Sí? Tendremos el SGH, el SGC, a donde estemos, pero la historia clínica es la misma y la podemos ver de un lado y del otro. A ver, les vuelvo a repetir, he tenido ejemplos de pacientes que han sido pasados como COVID y no eran COVID, o eran COVID y cuando uno va a la historia clínica no dice absolutamente nada de todo lo que le ha sucedido al paciente en una internación de 5 días. Entonces, hoy por hoy, primero tenemos que acomodarnos adentro y una vez que estemos acomodados adentro, vamos a poder generar en el tiempo. Ustedes saben que nosotros estamos dentro de lo que es un programa nacional de telesalud, donde Tucumán ha sido una de las provincias elegidas junto con San Juan para comenzar el proceso de interoperatividad de datos informáticos. ¿Qué significa eso? Eso nos va acercando a lo que es la historia clínica única en todo el país, ¿sí? Algo que es muy importante, primero haber sido elegido primera provincia entre 24, y eso es porque el sistema informático que nosotros tenemos desarrollado es uno de los mejores del país. Así que primero usemos nuestro sistema informático, nos amiguemos con nuestro sistema informático y a partir de ahí después veremos en el tiempo cómo seguimos con los pasos
con lo que es el medio privado. Sí, No sé si doctora, eso como le contesta la digo, pregunta. yo también hago seguimiento telefónico en mis pacientes y no tenemos sistema informático en donde nosotros trabajamos, ni lo tendremos un tiempo largo, ¿De pero dónde es usted? Valles Calchaquí, doctora. Yo he tenido la posibilidad de que muchas veces me han referenciado pacientes que supuestamente estaban clínicamente graves, que no podían respirar y no tenían nada. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque la telemedicina sigue siendo una llamada telefónica con videocámara o sin videocámara, y estamos haciendo muchas objeciones. Lo objetivo lo estamos dejando muy subjetivo. Por favor, eso tengan en cuenta. Es preferentemente que lo derivemos al centro asistencial más cercano y que se lo revise ese paciente que tenemos duda, porque está trayendo muchos problemas y hay mucha gente que, si bien no se beneficia diciendo que está mal o está bien en salud, porque le está pasando mal de verdad, y ahí vamos a poder agarrar a todas esas personas que necesiten urgentemente una asistencia, pero hay gente que también se está aprovechando de la situación, familias enteras. Por eso le digo, no es tan fácil. No es tan fácil, que siempre hay que darle la respuesta a los pacientes del público, del privado, a todos se los atiende por igual. Eso no hay duda. Pero siempre está la duda, ¿qué hace el del público, el del privado, cuando va al consultorio público y le decimos, no, eso tiene que estar que gestione su turno usted porque tiene obra social? Es un problema. Te lo digo porque he atendido familias amigas mías que tenían obra social y no les podía conseguir un turno en el hospital o en el hospital Avellaneda. Entonces, decirle, sí, tiene que hacerse todo este estudio, le doy las órdenes, pero ¿cuándo se lo hace? ¿A quién se le hace el control? ¿Cuándo vuelve? ¿A quién va? Después queda en el aire todo eso, desgraciadamente. El trabajo sí hay que hacerlo. Yo, si me permitís contarte algo, nosotros de donde estamos, desde telemedicina, podemos acceder a todos los hospitales de toda la provincia que estén informatizados. Y a todos, cuando digo a todos los hospitales, me refiero a todas las agendas de todos los profesionales y ver y poder cargar los pacientes y ver los laboratorios y poder cargar los laboratorios y también los pedidos de estudios complementarios, sea tomografía o ecografía. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando el paciente llega al hospital con el turno asignado, muchas veces, digamos, por un tema administrativo, no se les hace el estudio al paciente. Estoy hablando del paciente que no tiene obra social. El paciente que tiene obra social, sea la obra social que tiene, dentro de lo que es la página del ministerio, están todas las obras sociales y a dónde se debe referir el paciente. Ese es un buen dato, porque la verdad, si no, la carga es muy alta para el sistema de salud, y la verdad que todos somos parte de esto. Entonces, las obras sociales se tienen que hacer cargo de poder darle una respuesta a sus afiliados. ¿Sí? Hay obras sociales que desde el año pasado a este año han desarrollado muchos métodos de consultas y de acceso que el paciente ni siquiera muchas veces tiene que salir de la casa, sino ya va con el turno asignado, que la obra social se encarga de hacerlo y se encarga de hacer el seguimiento. Y hay obras sociales que no. Bueno, para eso está el sistema público de salud, ¿no? Para seguir reforzando en todos los lugares donde haga falta. El tema con los valles calchaquíes es un tema de interconectividad, no tienen antena, porque si tenemos, les cuento esto que va por aparte, si tenemos el equipo para colocarlo en los valles calchaquíes. El tema es que hay que arreglar el tema de la antena para que ustedes puedan tener internet y poder desarrollarse como corresponde desde lo que es la telesalud. Así que bueno, eso te aviso. Después, si querés, te paso mi teléfono y nos ponemos en contacto, porque la verdad, yo más que nadie estoy interesada en abrir el nodo en los valles calchaquíes. Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí veo varias preguntas en el chat, o no sé si alguien quiere... Hola, buen día. Yo, Hola María Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Hola Euge, ¿cómo estás vos? Me alegro de verte bien. ¿Cómo les va todo?
Ayer se ha empezado con el consultorio en la Poli de Lomas y bueno, son esas preguntas que les dejo ahí. Yo ya he visto pacientes y que necesito ecocardiograma de control, necesito tomografía y no tenemos turnos protegidos o no sabemos si hay turnos protegidos. Entonces, eso nos parece importante para que desde el primer nivel el paciente pueda ya ir con un turno protegido y no tenga que llamar de nuevo, se lo escucha, de nuevo. Entonces, eso se hace como más tedioso para el paciente. Deberíamos facilitarle el camino, la continuidad del cuidado. Eso por un lado. Y por otro, preguntar qué pasa con la medicación de los post-COVID, ¿sí? Muchos pacientes, bueno, los más graves salen con algún tipo de coagulación. Si no tienen obra social, si le vamos a cubrir nosotros, si vamos a tener disponible, qué pasa con los aerosoles, acá la veo a la Ariela Tarsic, a veces no tenemos disponibilidad de budesonide o del neumocor que viene con la fluticasona o de los Atrovent, o sea, hay medicación del post-COVID que en el primer nivel todavía no tenemos, entonces deberíamos o preverlo o decirnos si se hace por expediente. Sabemos que el paciente con obra social le hacemos nosotros la receta, pero el resto, los nuestros, ¿cómo vamos a hacer con eso? ¿Les puedo aclarar una cosita? Hola, doctora, un gusto, soy Martín. Usted comenzó en Loma de Tafí, en el nuevo Loma de Tafí, a ver pacientes post-COVID. Bueno, en realidad, esos pacientes que ingresan de forma espontánea, que no han sido internados, lo que debería ser el proceso es que sí o sí ingresen a la aplicación TuxSalud, al botón amarillo, para que de telemedicina central le asigne los turnos protegidos, digamos, ya sea de algún estudio o de lo que la evaluación merezca, digamos. Perdón, Para Martín, facilitarle el camino. Sí. el 80% de los pacientes que he visto ayer han tenido internación y han ido por consulta espontánea ante la necesidad o la sensación de fatiga, de taquicardia. Bien, pero Han sido internados 3 de ellos en el modular de la poli al lado. Entonces, me parece que si el paciente está a 2 cuadras viviendo en la policlínica y hay disponibilidad de turno para consulta espontánea, que espere 48 horas para que le demos turno. Es que, primero, si ha sido internado en la carpa, tiene que la carpa, el nódulo de la carpa, tiene que, bueno, informar, digamos, a Telemedicina Central para que en esas 72 horas ella puede, digamos, Telemedicina Central le haga el checklist digamos, y haga la derivación si es necesario. Y segundo, es importante para el registro y la trazabilidad del paciente. Sí, perfecto, pero hay pacientes que se sienten mal en el momento. Y esos pacientes, había uno que le habían dado de alta hace 3 semanas y no estaba el programa. Y hay muchos pacientes que están de alta de antes del botón amarillo. Entonces, a ver, yo lo que creo que nos va... no los atendemos. Yo lo que creo que lo que va a pasar es que ahora vamos a tener un mix de todo. Estamos arrancando, ¿sí? Vamos a tener un mix de todo. Entonces, si yo hoy me siento mal y voy de manera presencial a que alguien me vea, obviamente que voy a querer que me atiendan, porque si no me atienden, voy a quemar gomas afuera. Eso es así porque es muy de Tucumán tener una respuesta así. Al paciente hay que atenderlo, ¿sí? Ahora, tu problema, María Silvia, que por lo que estoy tratando de entender, es que cuando a vos lo ves al paciente, ese paciente a vos te genera una serie de estudios complementarios y vos no tienes la accesibilidad para estos turnos, ¿sí? Vos has visto que ahí están los nodos, ¿sí? Donde vos, si de vos donde estás no lo podés solucionar porque no tenés para hacer estudios complementarios, claramente hay nodos que sí tienen los estudios complementarios. Y esos son los pacientes que, si ustedes me permiten, vos me lo podés pasar, yo puedo generarle el turno del laboratorio o de la ecografía, ¿sí? Para que a vos, digamos, no te quede esa sensación de no haber hecho nada al paciente, ya que yo tengo el acceso informático a los laboratorios y de los diferentes hospitales, como son 3. En caso de adultos, Avellaneda, Padilla, Centro de Salud, y en el caso de niños, Hospital de Niños. De poder accederle, decirle, yo te
te entro al sistema, sacamos el turno y te envío el día y el horario que el paciente se va a tener que presentar para hacerse ese laboratorio. Ahora, O sea que, perdón, que yo durante la consulta te tengo que llamar a vos y pedirte el turno para que el paciente se vaya con el turno. vos me podés mandar el pedido a mí, ¿sí? Y yo, y el número de teléfono del paciente, yo le saco el turno al paciente y se lo mando al paciente. A ver, quiero hacer un aporte porque se está dando ya una situación de asistencia clínica post-COVID. Doctora María Silvia, lo que dijo la doctora López con respecto a que nos estamos ordenando y esto recién empieza, es la clave para tratar que podamos motivarnos y poner la voluntad de entender ciertos pasos que a la larga después nos van a resultar más simples o los vamos a poder ir rectificando. Un paciente que ha sido dado de alta, como el que usted pone un ejemplo, hace 10 días y le ha surgido una urgencia para una consulta espontánea, porque este programa hace 10 días no existía, obviamente que usted ha actuado correctamente en atenderlo y en solicitar los estudios pertinentes, ya sea un eco, una tomografía, lo que el paciente necesitara para diagnóstico de algún evento post-COVID. Acá hay un tema que debemos entenderlo. Ciertamente nosotros debemos dar respuesta al paciente y algunas situaciones son urgentes y lo emergente, lo urgente siempre es urgencia. Y tenemos que actuar como con cualquier otra urgencia, independientemente después que el paciente quede agendado en la telemedicina y puedan seguir otorgándosele los turnos, etcétera, etcétera. Ahora, el post-COVID en general no es una urgencia médica y los eventuales síntomas, signos o síndromes o manifestaciones extrapulmonares que podamos tener o pulmonares nos dan tiempo a actuar con el paciente. Entonces, ante eso, usted puede hacer la consulta que hizo con su paciente ayer, que la hizo correctísima y solicitando los estudios correctísimos, pero también quizás ahí mismo usted puede generar, luego que el paciente se fue, tomarse el tiempo para generar el registro en telemedicina, gestionar el turno y el paciente por ahí o un familiar del paciente ponerse en contacto con usted para saber dónde y cuándo va a ser ese turno para estudios. Digo que todo es cuestión de ir planteando las necesidades como haríamos en en nuestros consultorios ante turnos que nosotros podamos dar. Ciertamente las respuestas al paciente las vamos a dar, pero no todas las respuestas tienen que ser en el mismísimo momento que el paciente lo esté solicitando o que el médico lo esté solicitando. Creo que nos vamos a ir ordenando a medida que todo el proceso y el programa vaya ordenándose también. ¿Se entiende lo que quiero decir? El jueves vamos a ver bien cómo pueden ser los algoritmos para las distintas manifestaciones post-COVID. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctora. Yo quería Contrario a usted, doc. Quería preguntar algunas cosas. Sobre las embarazadas. Directamente las embarazadas que necesiten rehabilitación irían a los nodos donde se hace maternidad, digamos que es Avellaneda, Eva Perón, Instituto de Maternidad, o cómo. Y por otro lado, sí me gustaría que se empiece a hablar como equipo interdisciplinario con toda la gente que participa, entre ellos están los fonoaudiólogos que no figuran en ningún lado, y los terapistas ocupacionales que también están involucrados, lo mismo la trabajadora social que le decía la doctora Gil, creo que realmente tiene que estar esta gente tiene que estar conformando el equipo. Y por otro lado, la última inquietud es que en el caso del paciente con obra social, por más que, bueno, se lo remita a través de la página o lo que sea, las obras sociales que están haciendo contención,
también por otro lado hay que respetar la decisión del paciente. Puede ser que el paciente haya tenido obra social y haya estado internado en el Hospital Avellaneda y ese paciente no quiera ir a la obra social, quiera seguir siendo atendido sin necesitar rehabilitación en el mismo hospital, y creo que eso se tiene que respetar, me parece a mí, ¿no? Bueno, a ver, Lili, te Lili, contesto tu pregunta. ¿puedo Primero, dar una aclaración? sí, Martín. ¿Okay? Bien. Bueno, Lili, en realidad hoy comenzamos con 8 nodos, en el cual no se encuentra la maternidad, pero no significa que no se vaya a desarrollar. Hay que desarrollar 27 nodos en toda la provincia. Ese por un lado. Y segundo, digamos que los nodos por ahora están formados acorde a la especialidad que tiene cada hospital o los profesionales y a los horarios disponibles para dar respuesta lo mejor posible a la sociedad en los diferentes puntos de la provincia. Sí, yo también estoy de acuerdo de que a medida que se vayan formando y desarrollando los nodos, también en el equipo interdisciplinario haya fonoaudiólogo, TO y algún otro especialista. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Eva Perón tenemos médicos fisiatras, 2 médicos fisiatras que forman parte del equipo del nodo. En algunos otros nodos no tenemos esa posibilidad. Pero no significa que durante el proceso y el ordenamiento, bueno, se vayan fortaleciendo los nodos, las especialidades y desarrollándose en otros lugares de la provincia. Yo lo que quería contar es con respecto a lo que es obras sociales, obviamente que siempre vamos a respetar la decisión del paciente. Si un paciente estuvo internado en, no sé, en el Hospital Centro de Salud, en respirador, el equipo del Centro de Salud le ha salvado la vida, si yo fuese ese paciente, obviamente por más que mi obra social me ofrezca otro tipo de profesional, yo voy a querer volver a los profesionales que me han salvado la vida. Eso no se discute, eso no tiene discusión. O sea, si el paciente tenga OS de binario 410 y se quiere hacer atender con el sistema público, bueno, obviamente que le vamos a hacer el seguimiento y también lo vamos a poder facturar, porque esa es la parte también que por ahí acá no se toca, pero que es lo que es la auditoría y la facturación de todo lo que estamos haciendo. Cada institución, cada nodo, cada centro que se vaya conformando va a poder ir haciendo la facturación y va a poder tener un recupero de todo esto, de todo este sistema que se está implementando. Y la realidad es que recién empezamos hoy, recién empezamos con un proceso, que entendemos que el proceso va a ir cambiando, ¿sí? Porque los procesos son dinámicos y a medida que vamos viendo cómo vamos dando respuesta, vamos a tener que ir mejorando y ampliando. No todos los nodos tienen la posibilidad de tener todos los especialistas, ojalá fuese así, seríamos perfectos, y la realidad es que no, porque dependiendo a medida que nos vamos alejando más hacia el interior o más hacia la alta montaña, tenemos muchas dificultades tecnológicas, dificultades de recurso humano. Entonces hoy arrancamos con equipos que hemos podido conformar y son 7 nodos, y estos, si Dios y la Virgen quieren, nos va a ir permitiendo llegar hasta 24 nodos, que es el objetivo. Así que vamos por ese camino. No les quiero decir que hoy, lo que hablamos hoy va a ser siempre así, seguramente en el camino se van a ir cambiando muchas cosas y es parte de la dinámica del proceso y de lo que la gente requiere hoy para ser asistida. No sé si hay alguna pregunta más. Doctora, buen día. Yo le quería Buen hacer día. una consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, no Cintia sé es mi quién me nombre. habla. No sé si se Cintia. acuerda. Ahí está. Hola, Cintia. Sí, ¿Cómo ¿cómo le va? estás? Yo trabajo en pediatría. Quería hacer énfasis con respecto al manejo en pediatría, porque si bien el paciente pediátrico ha quedado como excluido en la gravedad a lo que respecta a COVID, pero casi el 80% de los pacientes que nosotros tenemos en internación es por síndrome post-COVID. Para que
se nos explique o se haga hincapié en el manejo del paciente pediátrico con COVID, ¿sí? O un seguimiento para que quizás se disminuya el ingreso a la internación por el paciente pediátrico. Ahí te veo, Cintia. Bueno, sí, eso es algo que desde lo que es la área de pediatría de la provincia, los infectólogos infantiles, los terapistas y todo el gran equipo que conforma el seguimiento, el tratamiento del paciente pediátrico, deberíamos juntarnos con ellos y hacer el protocolo tal. Gracias por plantearlo, porque a veces queda excluido, se masifica, ¿sí? En esta masificación se entiende que la mayoría fueron adultos, que los de mayor gravedad fueron adultos y que los niños no se enfermaban y no tenían gravedad y no tenían complicaciones. Así es. ¿Sí? Así es como, no era tan así, ¿sí? Entonces, yo me comprometo a comunicarme con la gente que ha pasado este año y ha tenido la experticia y ha desarrollado la experticia en este año y el conocimiento de lo que son las guías, que las guías sí están hechas, no las hemos traído acá en esta primera presentación, pero las guías sí están hechas. Pero me gustaría que tengan más una figura activa desde la pediatría, que así como los adultos son más activos en presentar y poner sus protocolos, que si bien los hospitales pediátricos sí la tienen hecha y trabajan con eso, por ahí quizás hoy en esta presentación no estuvo. Bien. Sí, es lo que me llamaba un poco la atención, que desde el inicio de la pandemia es como que pediatría está excluida y realmente se ha visto un gran impacto en niños esta enfermedad y sobre todo a posterior. Los síndromes post-COVID han predominado, creo, en pediatría y ha sido la complicación número 1 en los niños. Te agradezco mucho. Muchas gracias, doctora. Bueno, si ya no tienen preguntas, considerando que son las 3:25 y que todos pueden tener hambre o que tienen que salir de un trabajo y pasar a otro, Básicamente las preguntas, bueno, ya las fueron respondiendo. Importante destacar que la gente de alta montaña ya lo hablaron, pero sugieren coordinar una reunión, ¿sí? Para ver cómo hacer ahí con el internet y cómo gestionar este proceso. Y bueno, preguntan después de telesalud si en caso de pacientes del interior, pero que estuvieron internados en hospitales de tercer nivel, el seguimiento post-COVID será en el mismo hospital donde estuvo internado o si será en el nodo más cercano a su domicilio. En teoría, eso como respeta un poco la decisión del paciente, porque tenemos pacientes, por ejemplo, que han sido del interior de la provincia y han sido internados en el Hospital Avellaneda, y es como dijo la doctora Eugenia, por ahí prefieren volver al equipo médico que le ha salvado la vida. Entonces podría tranquilamente ingresar, digamos, a su hospital de referencia donde se ha internado. Y si el paciente manifiesta que no tiene la posibilidad económica para realizar su asistencialismo en el hospital de referencia, se lo ubican en el nodo más cercano de su domicilio. ¿Querés aportar algo más? Perdón, están preguntando del día jueves de la capacitación. Sí, para confirmarles, en realidad la capacitación de hoy, que se va a repetir hoy a las 7:30 de la tarde, así que si por ahí a alguien no le quedó claro, quiere volver a unirse esta tarde, para otras personas se va a repetir lo de hoy. El día jueves, en este mismo horario a las 12 y repetido de nuevo a las 19:30, se va a hacer una capacitación ya destinada específicamente a la atención y seguimiento del paciente post-COVID,
que es principalmente destinada a los profesionales que van a estar en los nodos de atención. Pero eso no quita, por supuesto, que todo aquel que quiera hacerlo pueda hacerlo, porque bienvenido sea conocer las indicaciones y las recomendaciones para la atención del paciente post-COVID. Vamos a estar pasando también la invitación con el mensaje de WhatsApp a los referentes de los hospitales y a los referentes de recursos humanos de todos los efectores, a la red de servicio, a los consultorios de febriles y bueno, también a través de sus respectivos directores y jefes de servicio. Muchas gracias, Susana, por todo. Y Bueno, muchas si gracias, no Eugenia, y a hay, todos los participantes de la reunión. si no hay No, más pareciera preguntas, no yo haber, les no, agradezco a pareciera no todos haber. por haber estado, por el aporte que han hecho, porque la verdad todo suma. Esto no es de un equipo de 7 o 10 o 20, esto es de un equipo en todos los niveles, porque cada uno de donde estamos tenemos nuestras facilidades y tenemos nuestras dificultades. Entonces, la idea es que entre todos nos podamos ayudar para ir solucionando los problemas que van surgiendo. Yo siempre digo que 6 ojos ven más que 2, 20 orejas escuchan más que una, y que todo suma. Así que gracias a todos por haber estado, por haber compartido este tiempo. Y con los que no hemos visto ahora nos vemos a la tarde y nos volvemos a ver el jueves si Dios quiere. Muchas gracias, doctora, y esto Perfecto. siempre sirve para que podamos trabajar mejor con la comunidad. Absolutamente. Muchas gracias a todos. Después vamos a estar pasando, como pusimos el chat, el material por PDF y las grabaciones de las capacitaciones van siendo subidas al canal de YouTube del Departamento de Capacitación. Ahí en el chat también pasamos el link para que después puedan acceder a las mismas. Les recordamos, por favor, que registren su asistencia en el formulario que pasamos, si no, no vamos a tener registro de que estuvieron por más que hubieran estado conectados. Muchas gracias a todos. Buenos días. Nos vemos a la tarde. Gracias a los disertantes. Gracias a los asistentes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Hola, hola. Hola. ¿Sí?